Uno a Uno. Hola, bienvenidos a Uno a Uno. Yo soy Ramiro Avendaño. Hoy nos encontramos con Germán Arango, periodista deportivo de CMI, quien acaba de ser galardonado con el premio India Catalina a Mejor Presentador de Deportes. Germán, bienvenido a Uno a Uno. No, yo feliz de estar aquí uno a uno en el uno. Sí, Muchas gracias, Ramiro. Bueno, Germán, no solo Mejor Presentador de Deportes, además el noticiero acaba de ganar India Catalina, Mejor Noticiero de Colombia. Y tuvimos a Claudia Palacios nominada al premio India Catalina Mejor Presentadora, que ya ganó el año pasado, así es que fue un gran año para el canal y para el noticiero. Sí, muy importante, va ganando mucha fuerza, sí. 2 años consecutivos, fuente de noticias de mayor confiabilidad para los colombianos, según el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, y respondiendo a lo que la gente quiere. Y a mí me gustó mucho cuando Claudia estuvo en los premios porque dijo que CMI es la noticia, y este ha sido el eslogan desde que comenzó el noticiero por allá en los años 90, y realmente hoy en día la gente reconoce que sí, que nosotros somos el noticiero de las noticias, no de las editorializaciones, no de las interpretaciones, sino que nosotros tratamos de entregar es eso, la noticia y lo que le interesa y le afecta a la gente. La gente lo está valorando muchísimo. Y por supuesto, la sección que conduces y pues ese premio que te acabas de ganar, de nuevo, felicitaciones, gracias por hacerlo. Yo creo que el país está muy feliz de verte con este nuevo reconocimiento. Pues yo puedo ser la cara, Ramiro, pero detrás de esto hay un equipo que es increíble, con Javier Carbonell, con José Jiménez, con César Chimbí. O sea, yo tengo la oportunidad y el privilegio de presentar lo que mis colegas hacen durante todo el día. Es un trabajo que la gente no lo sabe, pero hacer televisión es trabajar casi 10, 12 horas diarias para que tú puedas hacer 40 segundos, 1 minuto de una historia. Y eso es un sacrificio muy grande. Yo solamente lo comparo con la gastronomía. Duras 3, 4 horas haciendo un plato y te lo comes en 10 minutos y después ¿qué te queda? La loza sucia, porque ya todo te lo comiste y tienes que empezar de cero nuevamente. Es espectacular la analogía. Bueno, como sabes, Uno a Uno es un programa que busca conocer a las personas detrás de los personajes, a conectarnos desde lo humano. Y pues la gente te ve en pantalla todos los días, llevas una trayectoria larguísima siendo uno de los periodistas deportivos más importantes de Colombia. Has cubierto mundiales, olímpicos, infinidad de copas de todo tipo de deportes. Cuéntanos un poquito desde atrás quién es Germán Arango y cómo arranca todo esto. Esto arrancó un 21 de junio del año 1985 y tengo la fecha tan clara porque ese día fue un día de paro cívico nacional. Yo estaba en tercer semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana y me gané una beca. La beca consistía en que una empresa informativa se encargaba del 90% del valor de mi matrícula y nosotros pagamos únicamente el 10%, pero a cambio yo tenía que trabajar como auxiliar de redacción. Entonces me acuerdo que cuando yo me presenté, me dijeron ¿cuándo puede venir? Y yo dije el 21 de junio y se rieron, me dijeron usted no va a venir porque es día de paro cívico nacional. Entonces ese es mi primer reto. Entré un 21 de junio de 1985 a ser auxiliar de redacción con 18 añitos a la agencia de noticias Colprensa. Y a partir de ahí comenzó una carrera que yo no tenía ni mucho menos presupuestada para el periodismo deportivo. Es más, yo duré un año cubriendo un área que se llamaba Generales, yo cubrí conflictos laborales, cubrí Ministerio de Salud, cubrí Iglesia, cubrí Ciencia. Pero en el año 86, el entonces titular de la sección de deportes, que era Eduardo Maldonado Morales, fue enviado al Mundial de México. Claro. Y yo a veces lograba sustituir al titular de la sección de Generales con algunas cosas de deportes. Y él me dijo, ya que se fue Eduardo para el Mundial, ¿usted por qué no me cubre haciendo los deportes durante su ausencia? Y en ese entonces, ahí tú ya eras un apasionado de los deportes. Pero como practicante. Ajá. Siempre fui un deportista y sigo, trato de seguir siendo un deportista frustrado. Pero me fascinaba mucho era practicarlo. Pero cuando tuve esa oportunidad de encargarme en la sección de deportes, encontré en el deporte historias humanas, de superación, de tristeza, y a mí me impactó muchísimo la historia. Me fui a cubrir un nacional de pista en el Velódromo 1 de Mayo, y había un ciclista del Bolívar, y lo vi que estaba calentando, estamos hablando de ciclismo de pista, y lo vi calentando en una cicla de ruta. Y yo le dije, ¿usted qué hace con una cicla de ruta? Dijo, esto es prestado. Yo me vine en un bus. Le dije, un bus, 18 horas de Cartagena a Bogotá, íngrimo solo a representar a Bolívar. Y yo le dije, ¿y usted va a competir? Me dijo, sí, con una bicicleta prestada que me va a prestar un paisa. Entonces hice una crónica y por supuesto la publicó el Diario Universal, la publicó el Diario El Heraldo, del esfuerzo de un ciclista que se viene solo a representar a su departamento sin cicla, sin técnico, sin entrenador.
Entonces ahí descubrí ese lado humano del deporte que a mí me cautivó. Cuando regresó el director de deportes del Mundial, yo le dije, ¿será que me puedo quedar en deportes? Y me dijo, quédese. Entonces, desde entonces estoy dedicado a la información deportiva. ¡Oh, qué maravilla! Y entonces cientos y miles de historias humanas. Muchas. Y muy duras. Quizás la más dura fue en mayo de 1995. ¿Tú qué haces en Las Vegas, Ramiro? Si te invitan a Las Vegas, pues ¿en qué piensas? En casino, en conciertos, ¿sabes a qué me fui fiesta? Yo? A buscar un cadáver. El cadáver de un boxeador llamado Jimmy García, que hacía 5 días había perdido en el Caesars Palace de Las Vegas una pelea por título mundial contra un mexicano llamado Gabriel Ruelas. Desde el round 8, Jimmy García estaba muy mal, estaba perdiendo la pelea. Su hermano, que era su second, lo animaba y le decía que se mantuviera, que estaban ganando la pelea por puntos. Infortunadamente, Jimmy García recibió tantos golpes en el cerebro que cayó en un coma del cual no se pudo recuperar. Me enviaron a hacer una crónica a la ciudad de los casinos y del placer, hacer una crónica muy dura, quizás de los trabajos más duros pero más enriquecedores periodísticamente, que era acompañar a la familia en ese duelo de traer y repatriar el cadáver de un boxeador que no pudo ser campeón mundial. ¡Wow! Bueno, y por supuesto, te tocó cubrir los momentos más importantes del despertar del deporte colombiano. Sí. Es decir, Lucho Herrera, Fabio Parra, el Mundial, Juan Pablo Montoya, Mundial 90, Copa Libertadores 89. Claro. ¿Cómo fue esa época en que Colombia de repente se da cuenta o vive? Porque yo creo que fueron 5 o 6 años en los que pasaron tantas cosas condensadas, sí. Y nos volvimos... Bueno, por supuesto, al mismo tiempo, mientras teníamos también grandes boxeadores, claro. El Happy Lora, claro. Fidel Baza, claro. O sea, hubo unos 5 o 6 años en que salimos de un anonimato a existir en el deporte mundial. Oye, no lo había pensado así, pero efectivamente tienes toda la razón. Si es una década y la comparamos entre el 85 y el 95... vemos el esplendor del ciclismo que conquista las montañas de Europa, vemos por supuesto, como bien lo dices, a boxeadores campeones mundiales como el Happy, vemos a un Juan Pablo Montoya que gana premios de Fórmula 1, eso fue un poco después de ya el 95, finalizando casi el 2000, pero fue una época de esplendor, una selección Colombia que vuelve a un campeonato del mundo después de 28 años, ese 5-0 en el 93 contra Argentina, era una serie de sucesos muy importantes en medio de una situación de un país caótica, durísima. Y hablando de lo durísimo, por ejemplo, recuerdo otro esfuerzo muy grande que me tocó, quizás el momento en el que más, no sé si sentí vergüenza de ser periodista deportivo, fue cuando casi 72 horas después de haber sido asesinado Luis Carlos Galán, me tocó irme a Barranquilla a cubrir el inicio de las eliminatorias del Mundial del 90, un partido Colombia-Ecuador al Metropolitano, ganamos 2-1, pero ese día el estadio era en un silencio. No hablábamos sino de para dónde va este país en medio de tanta celebración deportiva. Y le ganamos a Ecuador y fue un buen partido, pero casi que decíamos, ¿qué hacemos acá? Este país lleva 3 candidatos presidenciales asesinados, estamos en una crisis tremenda y nosotros hablando de fútbol, hablando de deportes, pero yo digo que el deporte es el que le ha permitido a este país sonreír, ¿sabes? Salir adelante, superarse y aprender mucho de los sacrificios de los deportistas. Tú no sabes el sacrificio que hay detrás de un deportista para lograr un triunfo. Vamos a un corte de comerciales. Continuamos con Germán Arango, reciente ganador del premio India Catalina, mejor presentador de deportes. Continuamos en 1 a 1 con Germán Arango, recientemente galardonado como el mejor presentador de deportes con el premio India Catalina, uno de los grandes periodistas deportivos de este país. Germán, entonces nos contabas cosas como momentos complejos, como haber tenido que ir a repatriar y a acompañar, digamos, la tragedia de un deportista fallecido en medio de una pelea en Las Vegas. Entonces, esto ha sido entonces de grandes momentos de alegría, pero también de momentos de mucho sacrificio, y ese sacrificio que se refleja, digamos, es el sacrificio de los deportistas también, que son pocos que logran destacarse y vivir de esto, pero detrás de ese sacrificio también está el sacrificio del periodista. ¿Cómo has vivido tú eso? Pues un periodista deportivo que quiera realmente tomarse muy en serio esto debe reconocer algo que es muy antipopular, y es que no tiene fines de semana.
yo duré casi 30 años, un poco más, sin tener fines de semana. Cuando me casé, me di cuenta lo complicado que era eso, pero afortunadamente tuve y tengo y espero tener por mucho tiempo una esposa que me ha acompañado y ha sido muy cómplice en todos estos temas que efectivamente son un sacrificio. Tú te imaginas no tener fines de semana para salir con amigos, para aceptar un viaje a una finca, para estar en un asado, o si estoy en un asado o estaba en un asado, 2, 3 de la tarde, muchas gracias, me tengo que ir a trabajar porque tengo un noticiero, o tengo que ver este partido, o tengo que hacer esta crónica. Entonces son sacrificios que la gente poco ve, porque desde la comodidad de su sofá lo ve a uno transmitiendo, lo escucha a uno transmitiendo y dice, este está conmigo, y resulta que uno está totalmente alejado de ciertas cosas. Entonces es un sacrificio muy fuerte que también mi hijo, que afortunadamente hoy puede disfrutar conmigo los fines de semana, pues lo sintió y en su momento me lo hizo saber, y hoy en día es feliz que podamos estar regresando a casa en la tarde noche sin que yo tenga que estar pendiente, salir corriendo a presentar el noticiero. Pero entonces es un sacrificio fuerte y todos los que quieren ser periodistas deportivos que lo piensen, renunciarían a un fin de semana durante yo no sé cuánto tiempo. ¿En qué ha evolucionado el mundo del deporte en estos casi 40 años de carrera? En muchísimas cosas, en muchísimas cosas. Te podría decir que los eventos deportivos antes se centraban mucho en la competencia. Hoy en día el evento deportivo es toda una industria de entretenimiento en donde la competencia forma parte de, pero hay una complejidad en términos de derechos de transmisión, en términos de sponsorización, en términos de imagen y mercadeo, en términos de representación de los deportistas. Yo creo que si algún privilegio he tenido, haber empezado desde hace muchos años, es poder tener la libertad de ir a un entrenamiento de cualquier equipo de fútbol cualquier día, de haber podido asistir a todas las ruedas de prensa que hubiese querido, poderme citar con jugadores y con deportistas. Hoy en día dependes tú que el sponsor esté dispuesto, que el community manager esté dispuesto, que el dueño de los derechos te deje hacer la entrevista. Entonces ha cambiado muchísimo, esto ha evolucionado en términos de una industria del entretenimiento y cada vez tú vas a un escenario y esperas más como espectador, ¿no? Que así lo más elemental es que haya un juego de luces, o que en el entretiempo, pues tú sabes muy bien, el deporte norteamericano es un poco el padrino de todo ese espectáculo. Entonces ha cambiado muchísimo y el tecnicismo es una locura. Las dimensiones tecnológicas alrededor de un calzado, de un elemento, de un instrumento pueden hacer la diferencia. El deporte se ha convertido en una industria fuertemente tecnificada y muy especializada. ¿Cuáles son los 2 o 3 futbolistas que tú crees que son más importantes de la historia de Colombia? ¿De la historia de Colombia? Sí. Yo creo que el Pibe Valderrama, más allá de que yo vea resultados, estadísticas o algo, para mí el Pibe Valderrama encarna una generación, ahora que hablábamos de los famosos 90s, pero además, hablando de marca, el Pibe es una marca. De eso no me cabe la menor duda. Hasta el niño más pequeño hoy en día sabe quién es el Pibe Valderrama, un hombre que ya está retirado, pero que sigue siendo un personaje público y para mí es un patrimonio cultural del país. Y muy auténtico, ¿no? El Pibe es él. Pero totalmente auténtico. Más allá de eso, de todas maneras, en la cancha tuve yo el privilegio de ver los mejores años de Carlos el Pibe Valderrama. Cada vez que tú repasas ese gol que le marca Colombia a Alemania, de eso tengo una anécdota, y es que Colombia iba perdiendo con Alemania y la Gambetta Estrada, que era un gran atacante, había tenido 3 oportunidades claras de marcarle gol a Alemania y las había perdido. Era tal el don de mando que tenía el Pibe, que él decía, cualquier pelota me la mandan a mí antes que mandársela a la Gambetta. Y si tú repasas esa jugada, en esa jugada la Gambetta se proyecta por el sector izquierdo libre de marca, pero el Pibe prefiere juntarse con el bendito Fajardo, con Rincón, que se la devuelvan, aguanta una marca y cuando se da cuenta de que Rincón tiene la posibilidad, hace el pase más difícil, se la entrega a Rincón y Rincón hace el gol. ¿Por qué? Porque él estaba bravo con la Gambetta Estrada porque la Gambetta no había marcado gol. El nivel de liderazgo que tuvo el Pibe en la selección, a mí me cuentan que, ¿sabes cuál era el sacrificio del novato que llegaba a la selección Colombia? Dormir en la habitación del Pibe. El Pibe les escondía el control remoto a las 8:30 de la noche, les apagaba todo y decía, a dormir. Y todos se quedaban así porque decían, el Pibe me mandó a dormir temprano. Entonces para mí el Pibe Valderrama, más allá de otras grandes figuras.
Y yo no puedo desconocer, más allá de cualquier polémica o controversia, que James Rodríguez es el único colombiano en la historia goleador de un mundial de fútbol. Se ganó un botín de oro, sí. Vendido por 80 millones al Real Madrid, y en su momento, en su primera temporada con el Real Madrid, creo que hizo mucho. Está vigente hoy todavía, pero tú me pediste dos y te doy los dos a mi gusto, pero pues afortunadamente hay una galería brutal de grandes jugadores. Y eso, y claro, y ha habido, digamos, y te preguntaba por fútbol para después abrirnos un poco a otros deportes, porque es casi que es el fútbol y el resto del mundo, ¿verdad? Sí. O sea, con una excepción en dos tiempos del ciclismo ese de finales de los 80s, principios de los 90s, y después un salto muy largo del ciclismo hasta hace 10 años. Hasta Nairo, Egan, Rigoberto. Pero en ese entretiempo, para mí, y yo cada vez que tengo la oportunidad lo digo, porque me parece que el país le debe un homenaje enorme a un gigante del deporte que para mí está en el podio de los 3 históricos del deporte. ¿Sabes quién es? Juan Pablo Montoya. Bien. Que yo haya tenido la oportunidad de ver que un colombiano, yo creo que yo me muero y un colombiano no llegará ni a la Fórmula 2. Un tipo que se gana 7 premios de Fórmula 1 como lo hizo, que conquista tantos podios en Fórmula 1 en el mejor momento de un Rubens Barrichello, de un Michael Schumacher, de un Coulthard, de un Häkkinen, y que este hombre hubiera hecho las hazañas que hizo con ese Williams y que después se vaya para Estados Unidos y gane las 500 millas de Indianápolis. O sea, lo de Juan Pablo Montoya para mí es uno de los 3 deportistas más importantes de la historia. ¿Cómo nos dio de alegría, no? O sea, favor. Y creímos que era normal y estás haciéndonos caer en cuenta de que es que nosotros los no va a volver a pasar. Claro, nosotros los colombianos normalizamos las grandes hazañas y yo creo que ese es un grave problema nuestro. Ve tú a tener un piloto que se destaque como lo hizo Juan Pablo. Juan Pablo es un personaje mundial. Donde quiera que vaya lo reciben con honores. Vámonos a un corte de comerciales nuevamente. Continuamos con Germán Arango, reciente ganador del premio India Catalina a Mejor Presentador de Deportes. Continuamos con Germán Arango en 1 a 1, más reciente ganador del premio India Catalina a Mejor Presentador Deportivo y uno de los grandes periodistas deportivos de este país. Estábamos hablando antes del corte de Juan Pablo Montoya. Y no quiero cerrar aún la historia de Juan Pablo. Entonces, Juan Pablo ha sido uno de los grandes deportistas, no solo colombianos, sino uno de los protagonistas del automovilismo mundial. ¿Quién más pudo hacer una carrera como esa, digamos, de Fórmula 1 y pasar a Indy? Roberto José Guerrero, el antioqueño, llegó a hacer alguna vez pole position de las 500 millas de Indianápolis. Y dijimos, wow, llegó la prueba, salieron a hacer la vuelta de reconocimiento y se estrelló. No la pudo correr. Eso había sido la gran hazaña del automovilismo colombiano. Hasta que llegó Juan Pablo y pues hizo todo lo que hizo. Sí, le debemos mucho. Además, su actitud y su carácter, que dio tanto de qué hablar, claro, debió haber sido también parte de su éxito. Sí, total. De no arrugársele, como para diríamos nada, colombianos, a nadie. Para nada. Y yo creo que Sebastián, su hijo, ha heredado bastante de eso. ¡Ah, qué maravilla! Hablemos de un deporte que nos ha dado muchas glorias, pero que de alguna forma le falta fanaticada, al menos en el interior del país, el béisbol. Y el béisbol nos dio el primer título mundial de la historia en el deporte. ¿Tú sabías? Nosotros fuimos campeones mundiales de béisbol en la década de los 50, cuando para nosotros un título mundial era imposible. Lo que pasa es que yo creo que el béisbol, como otros deportes, ha sido de épocas y de momentos y de figuras. Un Edgar Rentería que en ese año 97 pega ese batazo, ese hit para darle a los Marlins de la Florida el título de la Serie Mundial. Ahí sí uno dice un poco al que le van a darle guarda, ¿no? Tener ese privilegio y después repetir la misma hazaña para ganarse su segunda Serie Mundial. Y hemos tenido otras grandes figuras, un Giovanni Urshela recientemente, pero somos como de épocas, dependemos del momento del jugador. Lo mismo nos ha pasado con otro tipo de deportes. Y creo que es un poco eso, la falta de constancia, ¿no? La falta de procesos. Nosotros los periodistas deportivos reclamamos mucho de la dirigencia de eso, que se piense mucho en el proceso y no tanto el resultado. Y yo creo que el béisbol refleja un poco eso. Hay mucho talento individual, se van a las grandes ligas, la sacan del estadio literalmente como buenos bateadores o buenos jardineros o buenos jugadores de base, pero después no tenemos, digamos, una continuidad en el proceso. Germán, la fanaticada deportiva se construye producto de la experiencia y te elaboro un poquito la hipótesis para la discusión, y es: juegas fútbol y entonces te gusta el fútbol, te es natural. Bueno, el fútbol es muy rápido y tiene esa maravilla, pero el béisbol tiene la particularidad de ser muy lento. Sí, claro. Entonces, si no lo has jugado, es probable que, a pesar de que entiendas las reglas, no tengas la emoción. Sí.
Yo en mi vida académica, que es otra pasión que yo tengo, yo dicto una asignatura en una maestría que se llama Storytelling y Deporte. Y yo pongo el ejemplo del béisbol. Tú sabes de un partido de béisbol, ¿cuánto tiempo efectivo de juego hay? ¿Lo sabes? Ha de ser inferior al 15%. El 13%, ¿no? Casi le pega. Muy bien. 13% de juego efectivo. El resto es puro storytelling. Por eso quienes narran béisbol te hablan de anécdotas, de historia, de estadísticas, y tú te entretienes mucho en un partido de béisbol, porque el partido de béisbol es inercia pura. O sea, casi todo el tiempo tú estás viendo nada, pero hay una acción casi psicológica, mental muy interesante de pensar cómo va a venir lo que va a venir, ¿no? Entonces el béisbol es un deporte que es altísimamente exigente de transmitir, porque ¿dónde está la acción? La acción está en el 13% de la duración de un partido. Al final, que también supongo que tiene que haber mucho del éxito deportivo de un país con cuánto se anima la juventud de hacerlo. Es decir, que el ciclismo para Colombia, que es el béisbol para Dominicana, por ejemplo, que es la inspiración de unos a otros. Claro, por eso son tan importantes los ídolos. Por eso son tan importantes los referentes, y hoy en día yo digo que por fin en este país estamos reconociendo a los deportistas que ya no ejercen la competencia y los destacamos muchísimo. Ahora que tú mencionabas eso, yo pensaba por ejemplo en el patinaje. El patinaje duró casi 2 décadas en las que muchos querían ser patinadores. Claro, cuando la Chechi estaba en su... Sí, desde Guillermo León Botero, o Luz Meri Tristán. O Luz Meri en sus patines de 4 ruedas. Ajá. Eso, volverse referente y volverse inspiración es algo importantísimo. Recientemente celebramos el título de Camila Osorio en la Copa Colsanitas y uno veía cómo los niños la buscaban para que firmara autógrafos, y uno dice, esto es importante, cuidar mucho los referentes del deporte. Bueno, y ha habido una serie de deportistas de todo tipo que, ¿cómo se llama este clavadista caleño tal vez que... Además, 7 veces campeón Orlando Duque, campeón en aguas, en escenarios naturales. O tú tienes una Sara López que es pentacampeona mundial de tiro con arco. Esta semana obtuvimos ¿sabes qué? El cupo número 61 de Colombia para los Juegos Olímpicos es de una practicante de canotaje. Dime dónde está la historia del canotaje en Colombia. Por primera vez vamos a tener a una atleta colombiana en las pruebas olímpicas del canotaje. Entonces es admirable cómo los deportistas casi que surgen. Y sin querer ir al tema político, pero para no desconocerlo, es una torpeza haber perdido los Juegos Panamericanos. Pero torpeza total, torpeza enorme, y una falta de compromiso internacional, una vergüenza después de haber tenido unos muy buenos centroamericanos y del Caribe. Yo creo que a Colombia le va a costar muchísimo haber tenido semejante pérdida, cuyas consecuencias todavía no estamos viendo del todo, pero yo creo que la única manera de recuperarnos es volvernos a postular con una ciudad y ser un ejemplo en logística, en preparación, en planeación y en programación, porque el oso realmente es todavía monumental, ha sido muy grande y es una vergüenza para el deporte colombiano. Bueno, Germán, casi 40 años de carrera, pero de haber visto además vidas, dramas, éxitos, fracasos, de estar conectado con las emociones de las personas. Creo que has tenido más oportunidad de conectarte con las emociones de la gente que los psicólogos. Probablemente, sí. Una recomendación que no tiene que ser necesariamente desde el lado deportivo, pero puede ser una recomendación para los muchachos, adolescentes, hoy en este mundo tan convulsionado con tanta información distinta. Una recomendación sobre cómo seguir una vida buena. Probablemente la mejor recomendación es entender que hoy en día el deporte es una industria del entretenimiento supremamente compleja, que entraña y encierra muchísimas cosas que no solamente se pueden reducir al resultado. Y yo noto que los jóvenes, sobre todo quienes están empezando en el deporte, se fijan mucho en eso, en el resultado. Creo que a diferencia de esas generaciones que a mí me tocó cubrir cuando comencé a hacer periodismo deportivo, hoy el nivel de frustración es muy escaso. Hoy perder es un fracaso. En esa época, hace 20, 30 años, perder era una oportunidad de seguir aprendiendo y de seguir insistiendo. Y eso se lo dicen a uno incluso los deportistas de alto rendimiento, que no desfallezcan a la primera. Es que es increíble lo reducido que es el margen de frustración que tenemos hoy en día, y no solo en el deporte, en todas las actividades diarias. Nos sale mal algo y ya nos sentimos derrotados. Si algo a mí me ha enseñado el deporte, es que en la vida como en el deporte son muchas más las derrotas que las victorias. Las victorias tú las puedes contar con los dedos de una mano frente a la cantidad de derrotas que tienes, pero para poder llegar a ganar
es porque has aprendido a perder y muchísimo, pero también te has aprendido a levantar. Tanto que nos burlamos de la super enseñanza de Maradona, de Maturana, de perder es ganar un poco, ¿no? Y absolutamente sí. Para poder ganar alguna vez hay que perder mucho. Efectivamente, formar carácter y sobre todo experiencia. Además, Oscar Wilde tenía una frase, no es del deporte, pero me encanta aplicarla también en el deporte. La experiencia es el nombre que le damos a nuestras equivocaciones. Fabuloso. Germán, de verdad, muchísimas gracias. Muy inspirador. Estoy seguro que la gente va a estar encantada no solo de conocerte un poco más, conocer tu carrera, sino de esta cantidad de anécdotas y visión acerca del deporte en Colombia. Gracias. A ti muchas gracias por esta oportunidad. Por hoy y por todo lo que sigue aquí con Germán en CMI. Muchas gracias. Estuvimos con Germán Arango, el más reciente ganador del premio Mejor Presentador de Deportes, uno de los periodistas deportivos más importantes de Colombia y por supuesto talento Canal 1, talento CMI. Yo soy Ramiro Avendaño, nos vemos en nuestra próxima emisión de 1 a 1. 1 a 1.